Buenas tardes, justiciero. Bienvenido a otro vídeo del curso de la imposición directa. En esta ocasión ya vamos a ver los rendimientos íntegros del trabajo. Como recordáis, en los vídeos anteriores ya hemos delimitado el hecho imponible siguiendo el cuadro que aparece en pantalla, concretamente con el nacimiento de la deuda tributaria. Recordad que era el hecho imponible y además lo teníamos delimitado tanto en la imputación temporal como los contribuyentes que también forman parte del hecho imponible, porque tenemos que delimitar a quién está grabado este impuesto. Recordar que el IRPF mide la capacidad económica de las personas físicas residentes en nuestro territorio español, ¿vale? En esta ocasión, como ya hemos visto, el cuadrito rojo, vamos a ir un paso más al cuadro rosa del esquema que nosotros hemos ido siguiendo, el que creamos de la deuda tributaria, y ahora se trata de valorar la renta, valorar cuál es la base imponible de esa capacidad económica de las personas físicas. En esta ocasión, como ya dijimos anteriormente, si nos vamos al índice de la ley, podemos ver que existen 4 tipos de rendimiento, que básicamente en todos los ejercicios del Departamento de Derecho Financiero y Tributario nos dicen a qué tipo de rendimientos tenemos que cuadrar según la renta en la que nos describa el ejercicio. En primer lugar puede ser rendimiento del trabajo, luego el rendimiento del capital, mobiliario, inmobiliario, actividad económica o ganancias y pérdidas patrimoniales. Cada uno de ellos lo vamos a ver en un vídeo para que visualmente podáis visualizar en el examen aquello que se corresponde a cada uno de ellos. El rendimiento del trabajo ya lo vamos a ver directamente con la ley. Es cierto que os leo primero la definición y después lo explico gráficamente. Es cierto que se define que se consideran rendimiento íntegro todos aquellos trabajos, todas las contraprestaciones o unidades de cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que sean dinerarias o en especie, es decir, en dinero o en especie cuando te dan una retribución a cambio de cualquier otro tipo de material, por ejemplo, un piso o alimento o etcétera, también te lo pueden pagar de esa manera, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal y de la relación laboral o estatutaria y no tengan carácter de rendimiento de actividad económica. Esto es muy importante porque este rendimiento tenéis que tener mucho cuidado para no confundirlo con rendimiento de actividad económica. Vamos a ponerlo así muy gráfico para que lo veáis. Cuando se determinen que son trabajadores que vayan por el Estatuto de Trabajadores, que es lo que está aquí poniendo, estatutaria, van a ir siempre por rendimiento del trabajo. Es decir, todos aquellos trabajadores que estén trabajando por cuenta ajena, no por cuenta propia. Los de cuenta propia van a ir generalmente por rendimiento de actividad económica. ¿Por qué? Porque son autónomos o por sociedades que están operando y tienen un rendimiento, un sueldo como administradores, ¿vale? Entonces, en esas ocasiones ya van por actividades económicas, ¿vale? Ya, eso ya lo explicaremos más adelante. Ahora vamos a ver gráficamente, yo voy a ir poniendo aquí unos dibujitos para que sea más fácil y más visual, porque una compañera, es cierto que cuando se lo expliqué en su fecha, dice: es que Enrique, a mí me gustaría saber más o menos una idea de que cada uno de ellos, cada tipo de rendimiento, ya imaginarme qué es lo que es. Pues mira, con estos dibujitos que voy a poner van a ser muy fácil colocarlo. El primero es cualquier sueldo o salario del régimen de los trabajadores que se rigen por el régimen de los estatutos de los trabajadores. Es decir, cuando tú trabajas para un tercero y estás contratado bajo una nómina y él te da la seguridad social, ¿vale? No en régimen de autónomo, ojo, ¿vale? En régimen de autónomo, si estás contratado por un tercero, es actividad económica empresarial. Luego están también las prestaciones por desempleo. Imagínate que si te agota el desempleo, pues esas remuneraciones también son rendimientos de trabajo. Luego están también los gastos de representación. Sí, si eres representante de alguien y está por ahí, pues en principio debes de estar en un rendimiento del trabajo, a no ser que tu actividad económica empresarial sea de representación de marca y cosas de esas, que aquí entra ya un poco la línea divisoria, porque puede ser rendimiento de actividad económica si eres
community manager, por ejemplo, o cosas así, porque estás representando la marca, pero estás haciendo otro tipo de servicio, ¿vale? Y que es donde viene pero ya lo veremos en el de la actividad económica y lo veréis que es más fácil. Luego están también los dietas, los gastos de viajes, ¿vale? Y los planes de pensiones, los promotores de los planes de pensiones, las pensiones públicas del Estado, los beneficios de los seguros que cojamos y los cursos de formación que estén por el régimen, lógicamente, del Estatuto de Trabajadores. Claro, si eres el propietario de la academia, por mucha formación que hagas, será también rendimiento de actividad económica. Y luego están los del Consejo de Administración. Todo eso que he enumerado, que he ido colocando cada uno de los dibujitos a lo largo de mi figura, lo podéis ir viendo a lo largo del artículo 17, lo cual os recomiendo que vayáis subrayando aquí, por ejemplo, los beneficiarios de planes de pensiones, para saber qué son, las prestaciones, ¿vale? Ir subrayando estos conceptos y ya está explicado el artículo 17. Ahora vamos al artículo 18, este es un poquito más complicado, pero vamos un poquito, tampoco mucho, que en él se delimitan los porcentajes de reducciones aplicables a los rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo, como señala el artículo 18.1, normalmente se tienen que poner íntegro, la casilla que está ahí. Pero ojo, el íntegro solamente se reduce, como vemos en el apartado 18.2, a todo que sean sueldo y salario. El resto, que no sean del 17.2a de esta ley, los sueldos salarios, se van a someter a una reducción de la base imponible. Reducción que quiere decir que aminora esa base imponible. Si tenemos, por ejemplo, una base imponible de 10.000 euros o 100.000 euros, habrá que reducirla un 30%. Pues esta aplicación la vamos a hacer. Esto es lo que más me tengo que indagar en rendimiento del trabajo, porque es lo que más os puede liar estas operaciones, ¿vale? Aquí, en todos los rendimientos que se han numerado en el artículo 17.2.a, es decir, nos vamos aquí a la ley, vemos los rendimientos del trabajo, no nos paramos en el 1, sino en el apartado 2, ¿vale? Y todo esto, las pensiones, prestaciones de beneficiario de mutualidades, prestaciones de beneficiario de planes de pensiones, todas estas tendrán una reducción como contempla el artículo 18.2, una reducción del 30%. Lo más complicado de aquí es que verdaderamente, si seguimos leyendo, es estos tramos que son los que verdaderamente imposibilitan al estudiante muchas veces comprender verdaderamente esto. Y ojo, que esto ha sido pregunta de examen en Derecho Financiero y Tributario 2 de la UNED, ¿vale? Entonces lo que tenéis que tener claro es que según el rendimiento que percibamos de esas pensiones, van a ver, o bueno, de todos los que tengan el 17.2a, ¿vale? Entonces todos esos rendimientos se pueden, con unas reducciones se pueden ir teniendo, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues van por tramos. El primer tramo es todos los que sean inferiores a 300.000 euros obtienen una reducción de un 30%, ¿vale? Tal como señala aquí, la cuantía de rendimiento íntegro a la que se refiere el apartado, sobre la que se le aplicará la citada reducción, no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales, si no, no se reduce. Si la cuantía es de 700.001 euros a 1.000.000 de euros, ¿qué es lo que hay que hacer? A la cuantía de rendimiento, es decir, de la ganancia, que tiene que comprender entre 700 a 1.000.000, hay que someterle la reducción, que no podrá ser superior a los 300.000, con la diferencia entre rendimiento y 700.000 euros. Esto, como es muy difícil y como está explicado, he hecho un cuadrito, de estos en Word, un esquemita, donde lo vais a ver muy claramente, ¿vale? Mira, si el tramo va de 300.000 inferior, se le aplica el 30%. Entonces, sería tan sencillo como lo siguiente, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Imaginaros que son 200.000.
Pues a esto se le aplicaría el 0,30%, ¿vale? Y entonces sería 60.000, una reducción de 60.000. Entonces se le aplica los 200.000 menos 60.000. Pues este sería el rendimiento, 140.000, ya tras la reducción. Pero ¿qué ocurre si la ganancia está entre 700.000 a 1.000.000? Pues lo que tenemos que seguir es aplicar esta fórmula. Verdaderamente lo que nos está diciendo la ley es que tenemos que coger esos 300.000, ¿vale? A esos 300.000 euros hay que aminorarle por la diferencia entre rendimiento. ¿Rendimiento cuál es? Por los 800 o los 900.000, ¿vale? Menos los 700.000 euros. Entonces se aplica esta fórmula. Esta fórmula es de matemática de cuarto de la ESO, así que no os asustéis. Recordad que lo primero, que esto es la incógnita, que nos la dan en el ejercicio. Si ha ganado 800.000, pues ya lo tenéis. Si ha ganado 800.001, pues ya lo tenéis. Vamos, no hay ni que despejar incógnita. Aquí tenéis que desarrollar el rendimiento, lógicamente, por paréntesis lo primero, y después se resta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ponemos un ejemplo aquí, una indemnización de 850.000 euros. ¿A quién se le aplica? Pues cogería la base de reducción, se aplicaría los 300.000 euros, luego se pone entre paréntesis los 800.000 euros que están aquí, y se resta a esos 800.000 euros los 700.000. Y la diferencia, los 150.000, luego se multiplica por el 30% y esa diferencia de 45 es la que vamos a restar a rendimiento para dar la cuantía ya reducida, ¿vale? Entonces la operación es muy fácil. Primero se hace el rendimiento menos los 700.000. Después esa diferencia la restamos por los 300.000. Se le aplica el 30% y a la cuantía final, pues volvemos a los rendimientos que hemos tenido, se le restan y ya lo tenemos la cuantía que tenemos que solucionarla. Imaginaros que verdaderamente en vez que 800 vamos a ponerlo 900.000, ¿vale? Entonces tendríamos que aplicar, para que lo veáis lo rápido que se hace, 900.000, ¿vale? Menos 700.000 y da una cifra de 200.000. Pues a los 200.000 se le aplica el 0,30 y son 60.000. Pues ahora cogeríamos 900.000 menos 60.000 y ya tenemos el rendimiento. Reducido de 900.000 sería 840.000 y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué pasaría si la cuantía de tales rendimientos fueran superiores a 100.000 euros? Pues en este caso la aplicación, en este supuesto, dice la cuantía de rendimiento sobre la que se aplicará la reducción del 30% será 0. Entonces aquí te está matizando de que este rendimiento aquí se pondría 0 y se tendría que aplicar la diferencia, ¿vale? Los 300.000 menos los 47 y a eso se le aplicaría el 30%, ¿vale? Y ya lo tendríamos. En el apartado 3, que pone el 30% de la reducción, aquí te está diciendo de que se aplicará el 30% de la reducción. Imaginaros que esos rendimientos del 17.2.a, como los planes de pensiones, se han cobrado de forma del capital, no por unos rendimientos, sino de forma excesivamente entera, ¿vale? Un plan de pensiones, recordad que se puede comprar o por una retribución por años o de forma de capital entero todo el plan de pensiones. Pues se rescata todo el plan de pensiones, se aplica el apartado 3, que en forma de capital, y entonces se aplicará el 30% sin existir esos tramos anteriores como los de la indemnización. Y después tenemos en el artículo 19, aquí en el artículo 19 tenemos que, a todos esos rendimientos íntegros que hemos ido viendo, pues tenemos que aplicarles una serie de reducciones que pueden ser, que aminoran la deuda tributaria, ¿vale? El rendimiento en sí, pero el rendimiento solamente de este. Esto es muy importante que lo entendáis. Son reducciones que van aquí, pero imaginaros que reducen tanto que la cuota es 0 prácticamente, o muy minoritaria.
esas aminoraciones de este rendimiento del trabajo no van a afectar al resto del rendimiento. Esto pasa mucho cuando hay, por ejemplo, pérdidas patrimoniales, que la gente se cree que va a minorar los rendimientos del trabajo. No, señor. Si los rendimientos del trabajo no has pagado las correspondientes retenciones, por mucho que hayas vendido una vivienda y hayas tenido a lo mejor 30.000 euros, esos rendimientos van a ser para esos rendimientos, no para estos. Entonces aquí no va a afectar en absoluto, ¿vale? Ese dato lo quiero que lo tengáis muy en cuenta, porque la gente llega a nuestra asesoría y eso no se le entra en la cabeza, ¿vale? Así que las minoraciones estas que vamos a ir viendo aquí son correspondientes a cada uno de los 4 rendimientos que existen. No valen. Luego hay otras reducciones que ya son generales, pero las de aquí no, ¿vale? Los rendimientos netos del trabajo, ¿cuáles son? Por la seguridad social, las detracciones de derechos pasivos, que esto es la seguridad social de los funcionarios para las jubilaciones, las cotizaciones de colegios de huérfanos, las cuotas de sindicato y colegios profesionales, los gastos de defensa jurídica, ¿vale? Que perciben rendimiento. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que son gastos de defensa jurídica de litigio suscitado en relación al contribuyente, es decir, casi siempre son rendimientos laborales, no son por divorcio, ¿vale? Eso no está, ¿vale? Y luego está el concepto de otros gastos distintos a los anteriores, que pueden ser hasta 2.000 euros, ¿vale? Luego ya si tienen discapacidad, pues también tienen unos rendimientos del trabajo que se incrementarán las cuantías, ¿vale? Y ya luego finalmente pues ya llegamos a la reducción. La reducción es diferente, porque la reducción lo que trata de es aminorar según unos tramos. Aquí sí hay otra cosa complicada de entender, porque aquí hay 2 apartados, el A y el B, ¿vale? Que lo que está diciendo es por tramos. Si los contribuyentes tienen unos rendimientos netos trabajo o iguales o inferiores a 13.115 euros, a esa cuota se tiene que aminorar los 5.565 euros anuales. Pero ¿qué ocurre si sobrepasa los 13.000? Que es muy frecuente, porque los más de los 1.000 euristas ganen más de esos 6.000 euros. Entonces se le va a aplicar otra cuestión. Pues aquí se le van a ver una serie de operaciones que también la hemos desmenuzado a lo largo de aquí para que lo veáis un poquito cómo debe de ser, ¿vale? Dice: los contribuyentes con rendimiento neto del trabajo comprendido entre 13.000 y 16.000 euros, ¿vale? Entre estas cifras tendrán que restar esta cuantía, la restan a la diferencia obtenida por multiplicar 1,5 a los rendimientos del trabajo y los 13.000 euros anuales. Entonces lo que tenemos que hacer es esta fórmula matemática. Primero, los corchetes es lo primero que tenemos que colocar, ¿vale? Imaginaros que son 20, como aquí pone en pantalla, ¿vale? Pues se le restarían los 13.000 y da 2.885. Luego esto se multiplica por 1,5 y luego la diferencia se resta, ¿vale? Esta operación por esta, y da una reducción de 1.237,5. En vez de que la reducción de los 5.565 euros anuales que tienen aquellas personas que tienen un ingreso igual o inferior a los 13.115 euros. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo, ya hemos visto los rendimientos del trabajo. En el siguiente vídeo tutoriales de la imposición directa, pues vamos a ir atacando los distintos rendimientos para que vayáis abusando y vayáis comprendiendo cómo es esta ley. Sin más, recibe un cordial saludo de Enrique Ruiz Prieto, y ahora os pido que por favor os suscribáis a este canal si no os queréis perder ninguna notificación. Y sobre todo los casos prácticos, recordad que en esta mano, en el curso de la imposición directa, lo estamos haciendo a través de, para no alargar los vídeos, a través de la cuenta de Facebook. Ahí colocamos los casos prácticos, vosotros participáis y luego los rectificamos y vais a tener la respuesta correcta y argumentando los errores que han tenido los estudiantes. Por ejemplo, a algunos ya le hemos rectificado, no han mirado las exenciones, no han mirado tal, etcétera, etcétera. Y así es como verdaderamente, si hacéis los casos prácticos y participáis en Facebook, vais a lograr poneros bien al día para que en septiembre podamos aprobar esta asignatura. Bueno, podáis, porque yo ya he aprobado la carrera y ya estoy graduado en Derecho más que hace ya mucho tiempo. Pero bueno, venga, un cordial saludo y nos vemos en los siguientes videotutoriales.